vamos a compartir, perdón. Que vamos a compartir por aquí. Pues resulta que nosotros quedamos pendientes con una parte de la primera unidad, que lo voy a anotar por acá. Quedó pendiente de la unidad número 1, la parte de las exponenciales y los logaritmos. Y ahora la unidad número 2 es sobre la parte de los polinomios con todas sus propiedades y características. Pero en lo que es referente a polinomios, vamos a estudiar algo importante que necesitamos nosotros acá. Les explico por qué. Porque hay un programa donde nosotros en la parte de los polinomios vamos a hallar lo que son las raíces. Y resulta que las raíces de un polinomio tienen que ver donde la función polinómica se está anulando, pero también tiene que ver con la gráfica y también tiene que ver con el tipo de aplicaciones. Entonces, esta parte de exponencial y logarítmica, que está de la unidad número 1, la voy a dar al final de esto, porque yo necesito dar como referencial, en función de la importancia, los polinomios y sus raíces. ¿Ok? Entonces, en la parte de las funciones polinómicas que vamos a estudiar hoy, nosotros vamos a recordar lo que es una función cuadrática. Recuerden que cuando yo, disculpen, cuando yo voy a estudiar una cuadrática, yo la tengo que relacionar con una función polinómica. Entonces nosotros vamos a decir lo siguiente. Una función cuadrática es una función de grado 2. Coma, que tiene la forma dos puntos, y lo vamos a escribir aquí. F de x es igual a ax al cuadrado más bx más c. Y ustedes dirán, profesor, eso nosotros de una u otra manera ya lo estudiamos. Sí, pero ahora vamos a ver la parte más específica de esta expresión, de cómo graficarla. Entonces vamos a ver aquí cómo vamos a graficar funciones cuadráticas usando la forma normal. Vamos a subrayar esto. Entonces ustedes dirán, ajá, ¿de qué manera nosotros vamos a hacer esta parte que yo tengo acá? Resulta que la función cuadrática es de la forma f de x igual a ax al cuadrado más bx más c. Esta forma que está acá es la forma que yo tengo acá. ¿Ok? Ahora nosotros las vamos a expresar en una forma normal. Y ustedes dirán, ¿a qué se debe esa forma normal? A que yo esta función que yo tengo acá la voy a expresar por medio de esta flechita que estamos tratando de hacer aquí abajo como una función f de x que va a ser igual.
escribo a, que es el coeficiente numérico que está aquí, que puede ser un número positivo o negativo, abro un paréntesis y escribo x menos h. Y todo esto al cuadrado y yo le sumo k. Es decir, que tanto esta expresión como esta expresión son expresiones equivalentes. Y por supuesto, ustedes dirán, profesor, ¿y nosotros de dónde vamos a sacar esto? Resulta que esto se hace completando cuadrados. Y eso es bien importante a la hora de hacer las gráficas. ¿Ok? Entonces, uno pudiera decir, por ejemplo, que si yo tengo la gráfica de dos funciones para poder ejemplificar esta parte, déjenme buscar para ir pegando, que yo creo que es lo más rápido que podemos hacer. Voy a tomar aquí para que quede referenciado en nuestra hoja. Lo voy a pegar aquí. Y yo creo que aquí lo podemos ver un poquito mejor. Bueno, si ustedes pueden ver aquí, jóvenes, yo tengo dos tipos de parábola. Esta parábola, que es una parábola que está abriendo hacia arriba. Y esta parábola, que está abriendo hacia abajo. Y eso se puede ejemplificar en todo caso, porque nosotros podemos ver aquí el vértice y podemos ver aquí el vértice. Aquí el vértice es la parte más baja y aquí el vértice es la parte más alta. Y si ustedes pueden ver, tiene coordenada HK. Ahora, si nosotros observamos esta ecuación que está aquí, que yo la voy a escribir en esta nubecita que está aquí, y vemos esta ecuación que yo tengo acá, tanto esta ecuación como esta ecuación son las mismas, pero la diferencia radica en que aquí A es positivo y aquí A es negativo. Quiere decir que cuando A es positivo, la parábola abre hacia arriba. Y cuando A es negativo, la parábola abre hacia abajo. Entonces ustedes dirán, profesor, ¿y cómo lo hago yo entonces con un ejemplo para poder visualizarlo? Vamos a tomar otra hoja y voy a escribir por acá un ejemplo. En ese ejemplo voy a decir lo siguiente. Expresar en forma normal. Entonces voy a escribir la ecuación. F de x igual a 2x al cuadrado menos 12x más 23. ¿Ok? Entonces fíjense que esta forma que está aquí es la misma forma que está aquí. Y yo lo tengo que llevar a esta, recordando, lo voy a encerrar aquí en una nubecita, que esta forma que está aquí en una nubecita es la que nosotros vamos a denominar forma normal. Entonces aquí dice, yo tengo que completar cuadrado. Veamos cómo se hace en esta expresión que yo tengo acá. Entonces fíjense, la solución radica en que yo vuelvo a escribir la misma función. Y en esta expresión que yo tengo aquí, yo voy a sacar factor común 2. Y voy a anotarlo por aquí. Factorizamos. Perdón, aquí me quedó, faltó 23. Este es 23. Factorizamos. ¿Ok? Entonces nosotros sabemos que aquí tengo yo 2, aquí tengo 12, aquí tengo 23. Quiere decir que con este número yo no puedo factorizar. Yo tengo que factorizar en estos dos. Así que aquí me queda 2 factor común que escribe, que multiplica a x cuadrado menos 6x. Cierro el paréntesis y el 23 queda igual. ¿Por qué? Porque he factorizado donde están las x, factorizando en el número 2. Ahora, para completar cuadrado yo tengo que sumar aquí, ¿cierto? Algo y restarlo aquí. Y eso lo voy a hacer en otro color. Entonces yo digo 2 que va a multiplicar a x al cuadrado
menos 6x, y aquí voy a escribir 9. Aquí cierro mi paréntesis, y aquí voy a escribir 23. Si ustedes pueden ver, yo estoy escribiendo aquí 9 de más. Cuando yo multiplico 2 por 9 me da 18. Quiere decir que aquí en esta parte yo tengo que restar menos 2, que es este, que multiplica a 9, que es este. ¿Por qué? Porque si este es positivo y este es negativo, es como si eso se anulara. Es para que se preserve la igualdad. Ya teniendo eso claro, entonces en esta parte que yo tengo aquí, yo puedo completar cuadrado. Y cuando yo completo cuadrado, en esta parte me queda 2 que multiplica a x menos 3 elevado al cuadrado más 23 menos 18. Por supuesto que cuando yo saco la cuenta, 2 por x menos 3 al cuadrado, 23 menos 18 me da 5. Y ya hasta aquí, ya queda como quien dice el problema. Quiere decir que esta función f de x que yo acabo de escribir aquí, que la estoy encerrando aquí en esta nubecita, es la forma normal. Y ahora sí puedo comparar, porque resulta que si yo observo los números que están acompañando a la x y aquí, la fórmula normal es esta que tengo yo aquí. A que multiplica a x menos h más k. Y si nosotros vemos, el vértice aquí es hk. Es decir que ya al tener esto, yo puedo de una vez conseguir cuál es el vértice de la función. Abro un paréntesis, sabemos que es hk. Y aquí nosotros podemos ver claramente de que h es igual a 3, este número que está aquí. Y que k es igual a 5, este número que está aquí. Quiere decir que el vértice es 3,5. Es la parte más baja de la gráfica. Entonces uno pudiera decir, bueno, ahora yo puedo hacer la gráfica en esta expresión. Resulta de que la función normal... Profe, ¿sí? H no sería negativa, o sea, menos 3. No, porque se considera, mire acá. Fíjense que aquí dice x menos h, ¿no? Y fíjense que aquí aparece el h positivo. ¿Lo está viendo, no? Se considera el número. Si Listo. aquí hubiese estado más, aquí hay que poner menos. ¿Ya? Ok, entonces resulta que la fórmula que nosotros conseguimos normal me dio como resultado 2 que multiplica a x menos 3 elevado al cuadrado y yo le sumo 5. Si yo quiero hacer la gráfica de esto, yo tendría que darle valores a x para conseguir los valores de y. Por aquí voy a colocar los valores de x y por aquí los valores de y, que es la misma función f de x. Y voy a trazar aquí una pequeña línea para separar los valores. Como si esto fuera una tabla. Esa tabla ustedes la pueden generar. Entonces observen que si yo sustituyo 3 aquí, es como si yo digo f evaluado en 3. 2 por 3 menos 3 al cuadrado más 5. Si yo hago eso, 3 menos 3 es 0, aquí me da 5. Y fíjense que este es el par ordenado 3, 5, que es el vértice. Si yo, por ejemplo, yo quiero saber, disculpen ustedes, otros valores de la expresión. Como yo sé que el vértice está en 3, 5 y este es x y este es y, yo puedo buscar valores que estén a la derecha del 3 y valores que estén a la izquierda del 3, es decir, por los dos lados del 3. Entonces, uno pudiera decir, bueno, yo voy a considerar ahora f en 4. Eso es 2 por 4 menos 3 al cuadrado más 5. 4 menos 3 es 1. 1 al cuadrado es 1. 1 por 2 es 2. Más 5 es 7. Es decir, que cuando x vale 4, f de x me da 7. Indudablemente que yo puedo también tomar valores negativos para ir dándole otros términos. Por ejemplo, ¿qué tal si yo le digo f de 0?
Si yo digo f de 0, al sustituir aquí me queda 2 por 0 menos 3 al cuadrado más 5. Menos 3 más 0 es 3. Negativo al cuadrado es 9. 9 por 2, 18. Y 18 más 5, ¿cuánto me da a mí el resultado? 18 más 5, 23. Quiere decir que cuando x vale 0, f de x vale 23. Y yo puedo seguir dándole valores a esto. Ahora, vamos a graficar esta función en GeoGebra para que veamos. Disculpen ustedes, jóvenes. Aquí tengo, vamos a programarlo esto en español. Y vamos a hacer la gráfica de la función. ¿Cuál función vamos a escribir aquí? Cualquiera de las dos que tengamos. Fíjense que si yo digo 2x al cuadrado menos 12x más 23, aquí me está dando la función. Mírenla. Yo la voy a tomar y la voy a poner para acá. Y esta fue la gráfica de la función que nosotros teníamos. Si yo me pongo encima de la función, me voy a los 3 puntos y le digo que me dé puntos especiales, indudablemente que me va a dar el vértice. Y si yo le digo propiedades y le digo que me dé el valor del vértice, fíjese que el valor del vértice es 3,5, que coincide con el 3,5 que nosotros calculamos acá. Ahora, ¿dónde más corta la función? Voy a subir en el punto C. En el punto C yo le voy a decir que me dé propiedades, que me dé el nombre y valor, y si nosotros vemos me da 0,23. Volviendo acá, si nosotros vemos acá, 0,23 fue el otro valor que me dio. Entonces, esta es la forma de graficar una función cuadrática. Ahora ustedes dirán, voy a quitar todo esto que tengo yo aquí. No voy a dejar esto que está acá. No, a quitarlo. Y voy a escribir la función. Ajá, ¿alguien quería decir algo? Sí, yo, Josefa, quería consultarle cómo sé cuando una función corta, o sea, ¿me entiendes? Cuando queda un punto. Este. Sí, o sea, cuando queda exactamente ese. Ese es cuando usted hace de que la función valga 0 en x, que le da el corte con el eje y. Esa es una forma de poder verificar, pero no se preocupe, ya vamos a hacer más ejemplos. Pero para saber cuándo este punto corta el eje y, usted simplemente va a sustituir aquí x igual 0, es decir, aquí 0, y si usted ve que si usted sustituye 0 aquí y 0 aquí, lo que le dé 23, que es este resultado. Gracias, profesor. Ok. Voy a escribir la función normal, la que nosotros conseguimos ahorita. Entonces voy a escribir 2, voy a abrir un paréntesis. En el paréntesis voy a escribir x menos 3. Ya va, déjenme ver. X menos 3. Esto lo voy a elevar al cuadrado. Eso lo vamos a elevar al cuadrado. Y a eso le voy a sumar, ¿cuánto fue que le sumamos nosotros? 5. Y a eso le sumo 5. Miren aquí. Esta función que está aquí fue la función normal que nosotros factorizamos. Y si yo veo aquí la misma, miren, yo voy a quitar esta. Miren, aquí está la que está verde, que es esta. Quito la verde, pongo la roja, porque son la misma función. Aquí está factorizada, completando cuadrado, y aquí no. ¿Ok? Ya teniendo eso claro, volvemos nuevamente acá. Ya teniendo eso claro, recuerden que nosotros lo que tenemos que completar cuadrado es aquí, en esta parte. Ahora, en esta misma estructura, como nosotros vamos a hacer un modelado, nosotros tenemos que ver lo que son los valores máximos y mínimos de una función cuadrática.
Y el semestre que viene, cuando ustedes estén en cálculo 1, ustedes van a ver lo que son los valores máximos y mínimos de una función. Pues resulta que yo tengo una función cuadrática que es f de x, que es igual a que multiplica a x menos h al cuadrado más k. Recuerden que esta forma que está aquí es la que nosotros llamamos forma normal. Voy a tomar otra hoja en la pizarra. Cuando yo tengo la forma normal, de esta forma puedo decir yo, en primer lugar, o parte A si ustedes quieren. No, parte A no, porque se puede confundir. Primera parte, que si el valor de A es positivo, este que está aquí, entonces la función f de x, esto es una flechita, entonces la función f de x tiene un valor mínimo en f evaluado en h que me da k. Y esto hay que tenerlo presente. Este es el valor mínimo cuando a es mayor que 0. ¿Qué quiere decir esto? En segundo lugar, que si a es menor que 0, entonces la función f de x tiene un valor máximo en f de h igual a k. Y ustedes dirán, profesor, ¿y cómo es eso? Ya les voy a explicar. Voy a tomar aquí una pequeña foto porque no es necesario aquí, yo necesito que la tengan allá. En la parte de la gráfica aquí. Bueno, y aquí se puede ver, jóvenes, ¿no? Aquí yo trazo una parábola, ¿cierto? El valor que está aquí, que ustedes pueden ver aquí, es el valor más pequeño. Ese valor es el mínimo de la función. ¿Por qué? Porque es el valor más bajo que toma la función. Y es precisamente en el vértice. Y el valor que yo tengo aquí va a ser para nosotros, ¿qué cosa? El máximo. Porque es el vértice cuando la parábola abre hacia abajo. Entonces, cada vez que ustedes tengan una parábola que está abriendo hacia arriba, ella va a tener un mínimo. Y cuando ustedes tienen una parábola que abre hacia abajo, ella va a tener un máximo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Yo voy a darles una función. F de x igual a 5x al cuadrado menos 30x más 49. Y les voy a pedir en primer lugar forma normal. En segundo lugar, gráfica. Y en tercer lugar, el valor mínimo de f de x. Entonces uno dice, bueno, yo voy a escribir por acá solución y voy a empezar. Lo primero que ustedes hacen es escribir nuevamente la función. Luego aquí van a sacar factor común. Voy a anotar por aquí, factor común. Entonces ustedes dicen, bueno, yo tengo que sacar factor común con 5 y con 30. Aquí me va a quedar, aquí va f de x, ¿ok? Resulta que el factor común entre 5 y 30 es 5, ¿cierto? Recuerden que ustedes van a sacar factor común el número, no la x.
Y eso va a multiplicar a x al cuadrado menos 6x más 49. Cuando ustedes están aquí, entonces ustedes dicen, ah, yo tengo que escribir 5 que multiplica x cuadrado menos 6x. Voy a dejar un espacio aquí y voy a escribir aquí en rojo. Aquí yo tengo que colocar algo que cuando yo lo multiplique por el 5, yo al 49 se lo tengo que restar o sumar de acuerdo al signo que yo tenga. ¿Qué número tendría que colocar aquí si este es el doble producto del primero por el segundo? Es como si este número... ¿Ah? Un 9, profe. Exactamente. Aquí yo tengo que colocar, lo voy a colocar en rojo. Yo tengo que colocar aquí un 9. Una forma de poder visualizar siempre este es que este lo puedo escribir como 2 por 3. Y este que está aquí se eleva al cuadrado. Ahora, si yo multiplico 5 por 9, esta parte me da 45. Quiere decir que en todo caso aquí yo le tengo que restar a esto menos 45. ¿Por qué? Porque este 45 que está acá es lo mismo que tomar el 5 y multiplicarlo por el 9. Ya cuando lo tengo aquí, ya yo puedo completar cuadrado. Entonces, en esta expresión me va a quedar que esto es 5 que multiplica a x menos 3 al cuadrado más 49 menos 45 me da 4. Ya cuando yo tengo esta forma, ustedes dicen, esto que tengo yo aquí es la forma normal. Cuando yo hablo de la forma normal, me estoy refiriendo a la forma normal de la función cuadrática o de la parábola, si ustedes quieren. Ahora, ya teniendo esto, yo puedo hallar el vértice. ¿Quién me da el vértice, por favor? Las coordenadas. Cualquiera. Dígame. 3,4. 3,4. Quiere decir que este valor 3,4 me va a permitir a mí encontrar el valor mínimo. Entonces yo digo, voy a saltar, voy a encontrar el valor mínimo. ¿Y cómo se consigue el valor mínimo? Recuerden que era F aplicado. Vamos para que vean aquí. F aplicado a H igual a K. Entonces yo digo aquí, F aplicado a H igual a K. Este es H y este es K. Entonces, si nosotros hacemos eso, yo tengo que tomar la función y evaluarla en 3. Eso es lo mismo que 5 por 3 menos 3 al cuadrado más 4. Y si yo saco los valores, f de 3 va a ser igual. Esto me da 0. 0 por 5 es 0, me da 4. Es decir, que estos cálculos que están aquí no hay que hacerlos. Porque con el resultado del vértice que tengo yo aquí, yo ya puedo conseguir cuánto es el valor mínimo. Entonces ustedes pueden decir que f evaluado en 3 es igual a 4. Y este es el valor mínimo de la función. ¿Por qué será el valor mínimo? Ah, porque uno viene y observa que el número que tiene aquí, ese es el a. Es decir, que el a es igual a 5 y 5 es positivo. Quiere decir de que la función está abriendo hacia arriba. Eso tiene un valor mínimo. Uno puede hacer la gráfica en GeoGebra para verificar. Nos vamos a GeoGebra. Voy a quitar esto. Le digo nuevo. No guardar. Y aquí en la expresión voy a escribir la expresión que acabo de factorizar. Digo 5, paréntesis, x, le resto 3, me pongo afuera, lo elevo al cuadrado, y después a eso le sumaba 4. Si ustedes ven, ya aquí yo tengo la gráfica de la función. El valor mínimo está aquí. Y yo lo puedo colocar aquí como un punto. ¿Por qué? Porque ya sabemos que entre paréntesis, el valor mínimo que me dio tiene coordenada 3,4. Y si nosotros vemos, aquí está el valor A, que es el 3,4. ¿Ok? Lo voy a volver a poner en el mismo punto. Aquí, 3,4. Yo le voy a dar coordenadas y le digo que me dé el valor. Y si ustedes ven el valor, me da 3,4. Si no lo quieren hacer por aquí, se van acá
y le dicen puntos especiales, e indudablemente aquí ya le está dando el punto especial. Ahora, ¿dónde está intersectando la función? Uno tiene que subir y subir y subir a ver dónde corta. Entonces uno dice, ah, está cortando en D, y D vale 0,49. Cuando se sustituye 0 en el valor de la función. Porque si yo sustituyo este 0 que está aquí y lo pongo aquí, me quedaría 3 al cuadrado es 9. 9 por 5 es 45. Y 45 más 4 me da 49, que sería este valor que yo tengo acá. Pregunta al respecto. Ya sabemos cómo calcular el valor mínimo de esa expresión. Ustedes dirán, ¿vamos a hacer uno máximo, profesor? Sí, vamos a hacer uno máximo. Pero primero, yo quiero mostrarles a ustedes que yo puedo también hacer esa expresión en un programa que se llama WX máxima, del cual yo le había hablado. Y les voy a explicar cómo se hace. Primero, ustedes tienen que tener su programa, lo tienen que bajar. En el cursor que está aquí, yo voy a declarar la función. Este programa no es como GeoGebra, porque este hay que programar. Pero la forma de escribir la función es la misma. Yo digo f, escribo entre paréntesis, aparecen los dos paréntesis de una vez, escribo x, me pongo afuera, digo 2 puntos igual. Eso es para declarar la función. Y ahora voy a declarar la función, la que me dieron en un principio. Dice 5, y lo voy a multiplicar por x sombrerito, que es sombrerito es al cuadrado, menos 30, que multiplica, que se hace con el asterisco del teclado, x. Y todo eso yo le sumo 49. Si yo le digo eso, control enter, ya aquí tengo la función declarada. Ahora, yo puedo resolver esto para ver dónde corta la función a los ejes. ¿Cómo se hace eso? Se escribe solve. Se escribe entre paréntesis, así como está aquí. Y se escribe el resultado de lo que yo tengo acá. Yo puedo escribir aquí la función f entre paréntesis x, que ya la tengo declarada, y le digo control enter. Si ustedes ven acá, me está dando soluciones complejas. ¿Por qué me está dando soluciones complejas? Porque yo no he factorizado. Y las soluciones complejas se ve en otra parte. Pero yo puedo hacer el gráfico, porque el gráfico en todo caso lo voy a hacer con esta función que está aquí, control C, y me voy a poner aquí control V. Ya va, déjenme hacer algo aquí que para borrar las instrucciones anteriores. Okay. Y ahora vamos a graficar. Si ustedes ven aquí, lo que me está dando solo es un pedacito de la gráfica. Entonces yo tengo que extender esto entre menos 4 y voy a ponerle otro valor por aquí, 4. Necesito más. Voy a darle más valores a la derecha. Y aquí voy a colocar, por ejemplo, 10. Le doy. Miren. Y esta gráfica que tengo yo aquí es la misma gráfica que... Ya va. ¿Qué pasó? Esta gráfica que tengo yo aquí es la misma gráfica que yo tengo aquí. Lo que pasa es que en la otra se ve un poquito más extendida. Miren, aquí se la acabo de pegar del programa de WX máxima para que también lo tengan. Preguntas al respecto. Vamos a continuar. Profesor, Sí, ¿cómo no? más que nada, por favor, si puede subir un poquito, Sí, ¿cómo no? Ahí está. que no alcance a hacer. Gracias, Usted me profesor. dice, ahí está bien. Vaya copiando, que voy a tomar un poquito de agua y sigo, ¿sí?
La puerta empezó tuc, 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 tuc. Yo no comáis nada. No debiste comer diablito. Por ese caso ya terminé, profesor. No debiste comer diablito. No debiste comer avena, agüita de avena. Esa es la agüita de avena. Y tomar agua de avena. No, ahora con la avena. Voy a traer la bota de hielo. ¿Qué? Ahora no puedo ordenar, yo no voy a llevar eso así, ¿no? Tengo que empaquetarlo. Ok, vamos a continuar entonces. Aquí me agüita. Gracias, profe. Muy bien. Profe, Ajá, cuénteme. el valor máximo cuando A es positivo es infinito, ¿cierto? ¿Cómo que el valor máximo cuando es infinito? No. Cuando A es positivo. Cuando A es positivo, no. Lo que dice cuando A es positivo es que tiene que ser un valor contable. No puede ser infinito, porque entonces no existiría la parábola, no la pudiéramos ver. ¿Ya? Es que Vamos a como hacer se puede abrir tanto, o sea, No, lo de esto, te voy a explicar algo. Lo del 5, lo único que quiere decir es que la parábola abre hacia arriba, nada más. Aquí puede ir 100, 200, 300, 5 millones, 6 millones. Si es positivo, la parábola siempre va a ser así. Pero si aquí es negativo, la parábola siempre va a ser así. No importa el valor que yo tenga acá. ¿Listo? sí, profe. Oh, muy bien. Vamos a continuar aquí con la parte del valor máximo. ¿Ok? Un ejercicio que tenga valor máximo. Entonces yo les voy a dar una función. Le digo la función f de x, que es igual a menos x al cuadrado más x más 2. Entonces yo quiero saber, primera parte, la forma normal. Quiero también saber su gráfica. Y en tercer lugar, quiero saber el valor máximo. Entonces ustedes dirán, profesor, ¿por qué valor máximo? Porque observen de una vez aquí. ¿Cuánto vale A aquí? ¿Cuánto vale? ¿Quién me lo dice? Menos 1. Menos 1. Y como es menor que 0, quiere decir que este valor que está aquí me está diciendo a mí que la parábola está haciendo esto. Y que aquí, en este punto de arribita está el vértice, y ese vértice que está aquí es el valor máximo. Entonces, para hacer eso ustedes vuelven a copiar la función. ¿Y qué debo hacer? Yo quiero que alguien me diga. En primer lugar, ¿qué hago? Factor común sería la X. Ok, factor común. Entonces, como aquí hay 1 y aquí hay 1, ¿cierto? Yo pudiera decir, bueno, profesor, yo voy a sacar factor común menos 1, que va a multiplicar a x al cuadrado menos x y yo le sumo 2. ¿Por qué? Menos 1 por 1 me queda menos 1 y menos por menos me queda más. Ahora yo pregunto, yo tengo acá menos 1, yo tengo aquí x al cuadrado menos x, pero aquí en este pequeño espacio que está aquí, voy a hacer un cuadrito. En este cuadrito que está aquí, yo tengo que colocar un número que cuando yo vaya a hacer el resultado con 2 aquí, yo también aquí le tengo que sumar este cuadrito. A ese proceso se le llama completar cuadrado. ¿Cuál es el número que tengo que colocar yo aquí para completar cuadrado? ¿Alguien que me diga? X cuadrado. No, un número. ¿1? No, un cuarto. Les voy a explicar por qué. Debe ser más un cuarto. ¿Por qué sucede eso?
Porque resulta que cuando yo estoy completando cuadrado, aquí, en este pedacito que está aquí, hay un 1. Y resulta que cuando yo hago un desarrollo de un producto notable, dice cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo. Entonces, es decir, que aquí va el doble producto del primero, que es 1, por el segundo, que debe ser 1 sobre 2. Pero este 1 sobre 2, cuando yo lo elevo al cuadrado, me da un cuarto. Si yo multiplico menos por este más, me queda menos. Quiere decir que aquí, en esta parte, yo le tengo que sumar un cuarto. Repito, recuerden que esto es el desarrollo de un producto notable. Cuadrado del primero, doble del primero por el segundo, cuadrado del segundo. Quiere decir que en esta nubecita que no tengo nada, debe ir este 1. Y ese 1 debe ser el doble producto del primero por el segundo, pero el segundo debe valer un medio. Y si yo un medio lo elevo al cuadrado, es un cuarto. Menos por más es menos, quiere decir que si yo lo estoy restando, aquí yo lo tengo que sumar. En otras palabras, aquí me está dando menos 1 que multiplica. Cuando yo completo cuadrado, esto es x menos 1 sobre 2 al cuadrado. Más, y cuando yo sumo 2 más un cuarto, 4 por 2 es 8 y 8 más 1 es 9. Quiere decir que en todo caso aquí me da menos x menos un medio al cuadrado más 9 partido en 4. Antes de seguir, yo quiero que me digan ustedes si están claros con esto. Si tienen alguna duda acá. La que sea, no importa. Profe, ¿qué número queda al final? No, 9. ¿Cómo? ¿Qué número queda al final? 9 cuartos, perdón. Sí, 9 cuartos. Sí, porque usted tiene esta suma, ¿no? Recuerde que Sí. cuando usted va a sumar 2 más un cuarto, el 2 está sobre 1. Entonces usted dice 1 por 4 es 4, 4 por 2 es 8, 1 por 1 es 1, 8 más 1 es 9, 9 dividido por 4, que es este que está aquí. Sí, profe, gracias. Muy bien. Ya cuando yo tengo esto, yo ya sé que esto que está acá, ¿quién me dice cómo se llama esto? ¿Forma qué? Normal. Esa es la forma normal. ¿De quién? De la función cuadrática, no lo olviden. La forma normal de la función cuadrática. Ahora, resulta que aquí dice por teoría, miren acá, que cuando este valor que está aquí A es negativo, hay un máximo. Entonces uno dice acá, nos dio a nosotros negativo. ¿Y cuál es el número? Se supone que es 1. Quiere decir que menos 1 es menor que 0. Quiere decir que la función f de x tiene que un máximo. ¿Y cuánto vale ese máximo? Entonces ustedes dirían, bueno, profesor, según lo que yo acabo de ver aquí, si yo voy a calcular el máximo, h es 1 sobre 2, que es este, punto y coma, y k es 9 sobre 4, es decir, este. ¿Qué indica esto? Que si yo tomo a f y se lo aplico a 1 sobre 2, no tengo que sacar las cuentas porque yo ya sé que el resultado me da 9 sobre 4. Quiere decir que este valor 9 sobre 4 que yo tengo aquí es el valor máximo. ¿Ok? Ahora ustedes dirán, profesor, ¿y para la gráfica? Bueno, vamos a apoyarnos un momentico en este que está aquí. No, vamos a apoyarnos primero en este que está aquí. ¿Ok? Entonces voy a colocar Profe, aquí. entonces el vértice queda en menos un medio, coma 9 cuartos. El vértice queda, no, en un medio positivo. El negativo es de la fórmula. Un medio, 9 cuartos. Ese es el vértice.
Vamos a anotarlo por aquí, que me parece Pero bien. como tiene máxima, ¿no cortaría en el abajito, en el menos negativo? Vamos a hacer la gráfica para que se dé cuenta que él va a cortar al eje X y al eje Y, pero que estos valores simplemente lo que me están dando es la parte más arriba, como decir, de la montaña. Entonces yo me voy aquí, voy a escribir aquí kill, escribo entre paréntesis all. Esta instrucción lo que me permite a mí es borrar todo lo que yo tengo acá. Esta que está aquí, voy a escribir aquí WX, para que no me creen un glut. Oh, ya va, déjenme ver dónde está. Ya. Porque acabo de borrar, no importa. Entonces yo voy a escribir aquí mi función. Ya sabemos que la función en todo caso era, voy a apoyarme en esta. F de X igual, control C y la pongo abajo. Control V. Entonces la función era f de x igual a menos x al cuadrado. Quito esto. Le pongo menos. Más x. Vamos a quitar esto. Y le ponemos más. Y el último número era 2. Le ponemos 2. Y le digo control. Ahí tengo la función. Ah, me faltó el más. Puso por 2. Sí, me equivoqué, disculpe. Le ponemos aquí más. Ahora aquí yo voy a copiar esta misma instrucción que tengo yo aquí. ¿Dónde está? Control C y la voy a poner aquí. Control V. Y la vamos a graficar entre menos 2 y 2. Vamos a quitar este, ponemos menos 2. Y aquí vamos a colocar, vamos a ponerle 3 para que vaya hacia abajo. Es mucho. Le digo afuera y le digo control enter. Y aquí está la gráfica de la función. Ustedes pueden ver. Yo puedo copiar la gráfica esta. Vamos a irnos un momentico por acá y vamos a meterla aquí. Aquí está la gráfica de la función. Aquí al ladito voy a colocar las instrucciones para cuando ustedes se estén familiarizando con las instrucciones. Ya va. Vamos a pegarlo aquí. Aquí están las instrucciones para hacer la gráfica. Ah, no, ese es para declarar la función. Vamos a buscar aquí. Y vamos a pegarlo aquí. Ah, perdón. Entonces aquí están las instrucciones para declarar la gráfica y aquí para graficarla. Pero eso se puede hacer también en GeoGebra. GeoGebra lo hace muchísimo más elegante. Voy a borrar lo que tengo aquí. Le digo nuevo, no guardar. Y en la entrada voy a escribir menos x al cuadrado. A eso yo le sumo x. Y yo le sumo 2. Y aquí tengo la parábola. Si ustedes pueden ver, el punto más alto está aquí. Quiere decir que cuando yo le doy a estos puntos especiales, ya me está dando aquí el extremo, que es el vértice, este que está aquí. Yo le voy a decir que me dé nombre y valor. Y si ustedes pueden ver, miren, este fue el valor que me dio el extremo. 0,5, eso es un medio, ¿cierto? Y 2.25, eso es tomar a 9 y dividirlo entre 4. Y ahí tienen los valores. Estos son cortes con el eje X y este es un corte con el eje Y. Entonces aquí está la gráfica de la función. Fíjense que es negativo, miren. Y está abriendo hacia abajo. Pregunta al respecto. ¿Mm? Bueno, le voy a anotar algo por acá. Existe, lo voy a hacer en azul. Existe
una fórmula para completar cuadrados. Entonces ustedes dirán, ¿y cómo es, profesor? Bueno, yo tengo una función f de x igual a x al cuadrado más bx más c. Y esta es la función a la cual yo le voy a completar cuadrado. Tomo otra hoja. Y lo vamos a hacer en la parte de aquí abajo. Lo primero que ustedes van a hacer es factorizar a. Entonces fíjense cómo es. Yo vuelvo a escribir la función y digo, voy a factorizar a, que va a multiplicar a x al cuadrado, bx, pero yo divido aquí entre a. ¿Por qué? Porque si yo multiplico a por b, el a con el a cancela y me vuelve a quedar lo mismo. Entonces, yo aquí voy a escribir, pongan atención, b al cuadrado sobre 4a al cuadrado. Estoy completando cuadrado. Más c, y yo a esto le voy a restar a que multiplica a b al cuadrado sobre 4 al cuadrado. Ya ustedes con esto lo pudieran trabajar, pero aquí voy a seguir escribiéndolo. Quiere decir que aquí f de x va a ser igual a, en esta parte ya puedo completar cuadrado, y me queda que esto va a ser ax más este término que está aquí, b2a al cuadrado, de esa forma, más c menos esta parte que está aquí, indudablemente que si yo cancelo una con este a, lo que me va a quedar es b al cuadrado sobre 4a. Y esta que está acá va a ser para nosotros como la fórmula para completar cuadrado. ¿Ok? Entonces, ya que yo ya sé cómo completar cuadrado, yo puedo con esto conseguir el valor máximo y mínimo. ¿Qué quiere decir? Que en general, si yo tengo una función de la forma f de x igual a ax al cuadrado más bx más c, que es la forma general de una ecuación cuadrática, ¿cierto? En esta parte que yo tengo aquí, yo puedo decir que x siempre va a ser igual, para que ustedes lo tengan presente, a menos b dividido sobre 2a. Si yo sé que esta es la función general y que x lo puedo escribir de esta forma, entonces yo puedo decir lo siguiente, pongan atención. Si a es positivo, este a que tengo yo aquí, entonces el valor mínimo de f es f evaluado en menos b sobre 2a. Y si a es negativo, entonces el valor máximo, aquí es máximo y aquí es mínimo, de f es f evaluado en menos b sobre 2a. Y esto que está acá va a ser para nosotros como la fórmula para calcular nosotros valores máximos de una función. Es decir, que no solo se les puede pedir completando cuadrado, sino que también se les puede pedir de esta manera, que es la forma abreviada. Entonces ustedes me van a ayudar. Vamos con un ejemplo aquí. Profe, Ajá. ¿podría subir un poquito, por favor? ¿Sí, ahí? Ahí. Dele, pues. Ya, gracias. Muy bien. Entonces, vamos a encontrar, aquí dice, encontrar el valor máximo y mínimo de las funciones
cuadráticas y voy a escribir por aquí A, una primera función. F de x igual a x al cuadrado más 4. X. Y voy a escribir una función B aquí que sea g de x igual a menos 2x al cuadrado más 4x y le restamos 5. Voy a tomar otro. Entonces aquí vamos a colocar solución. Entonces uno dice, ah, profesor, yo me voy a jugar con esto. Esta es la ecuación general. Así es el valor de x. Si es positivo, tiene un mínimo. Y si es negativo, tiene un máximo. Entonces yo voy a preguntar. Yo tengo la función f de x que es igual a x al cuadrado más 4x. Entonces yo le pregunto, ¿cuánto vale aquí? ¿Qué me dice? 1. 1. Si 1 es positivo, entonces la parábola ¿hacia dónde abre? ¿Arriba o abajo? Abajo. No, Arriba. hacia arriba. Cuando es positivo es hacia arriba. ¿Cuánto vale B aquí? Si A es 1, ¿cuánto vale B? 4. 4. Quiere decir que x, que es igual a menos b sobre 2a, yo lo puedo hallar. Ese es el valor de x, que es menos 4 sobre 2 que multiplica a, que es 1. Quiere decir que x, ¿cuánto vale aquí? ¿Cuánto me da? Menos 2. Menos 2. Este valor que yo tengo aquí de f igual a menos 2, yo lo tengo que sustituir en la función. Entonces yo digo f en x, que es igual a x al cuadrado más 4x, yo este x igual a menos 2 lo voy a sustituir aquí. Quiere decir que f de menos 2 es igual a menos 2 elevado al cuadrado más 4 por menos 2. Quiere decir que finalmente que f de menos 2 me da como resultado menos 2 al cuadrado es 4. Y 4 por 2 me da 8. Y aquí 4 menos 8 me da menos 4. Pregunto, ¿qué representa este valor menos 4 aquí? Es el punto mínimo. El valor mínimo. ¿Ok? Y eso se puede verificar claramente, porque si yo, por ejemplo, me voy a GeoGebra, voy a decirle que me dé un archivo nuevo, y yo voy a escribir aquí la función que era x al cuadrado, y yo le sumo 4x, yo puedo visualizar aquí que la gráfica de la función abre hacia arriba. Y si yo le digo que me dé el vértice, yo puedo escribir aquí vértice y puedo escribir aquí la cónica. Ustedes dicen, ¿qué cónica? La función f. Y me debe dar, no, perdón, está tirando un error de sintaxis. Lo que pasa es que no está escrito como la forma parabólica de las cónicas. Vamos a ver, vértice de la inecuación. No me lo está dando por aquí. Tengo que darlo con puntos especiales. A menos que lo transforme en una cónica. Entonces aquí le digo que me dé los puntos especiales y aquí ya me está dando el extremo. Fíjense que el extremo es este que está aquí. Y si nosotros vemos, el valor más bajo que tiene esta función es la imagen. Si yo voy a ver la imagen y yo le digo que me dé el nombre o que me dé el valor que tiene la función en el punto más abajo, miren, es menos 4. Y ese valor menos 4 fue el que nos dio a nosotros aquí. ¿Ok? Entonces ahora voy a con la segunda parte. La segunda parte era la función b. Entonces, en la b, yo tengo la función g de x. Yo tengo la función g de x que es igual a, ¿dónde está el valor de la función? Menos 2x al cuadrado más 4x menos 5. Entonces yo les digo, ¿cuánto vale a? ¿Qué me dicen? Menos 2. Menos 2.
y B. Dígame. 4. 4. Quiere decir que X, que es la forma menos B sobre 2 por A, va a ser igual a menos, que es este menos que tengo aquí, a 4, que es este 4 que tengo aquí, a 2, que es este 2 que tengo aquí, y entre paréntesis es la que vale menos 2. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo saco la cuenta, X me da 2 por 2 es 4, pero como es menos, menos entre menos es más. Quiere decir que la final me da 1. Ya tengo aquí el valor de X. Entonces ustedes dicen, este valor de X yo lo tengo que sustituir en la función. La función es no es F, es G. La función G de X es igual. Si nosotros observamos la función era de la forma, aquí está, menos 2x cuadrado más 4x menos 5. Entonces yo escribo menos 2x cuadrado, ¿cierto? Más 4x menos 5. Entonces voy a evaluar y digo G lo voy a evaluar en 1, lo que me dio aquí. Eso es igual a menos 2 que multiplica 1 al cuadrado más 4 que multiplica 1 menos 5. 1 al cuadrado es 1. 1 por menos 2 es menos 2. 4 por 1 es 4. Y aquí me queda menos 5. Entonces, si nosotros podemos ver, menos 5 menos 2 me da menos 7 más 4, me da como resultado menos 3. Entonces yo vengo y les pregunto a ustedes, ¿qué representa este menos 3 que yo tengo aquí? ¿El valor mayor o el valor menor? ¿Qué representa? El valor máximo. Exacto, el valor máximo. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a hacer la gráfica de la función, voy a quitar esta que está aquí y vamos a darle la entrada aquí. Yo voy a escribir la función aquí, menos 2x al cuadrado más 4x y todo eso le resto 5. Y si ustedes ven, la gráfica de la función abre hacia abajo. ¿Por qué abre hacia abajo? Porque el signo que está aquí es negativo. Yo me pongo aquí y le digo que me dé los valores especiales, los puntos especiales. Y como ustedes pueden ver, el vértice aquí es B. Si yo quiero que me dé el valor para que se vea en la gráfica, simplemente le digo que me dé el nombre y valor. Y aquí, si ustedes observan, es 1 menos 3. Menos 3 es la segunda coordenada. Menos 3 es el valor máximo que toma la función. ¿Ok? Y C es el punto de corte que tiene con el eje Y. Ahora, ¿cómo se haría en el otro programa que nosotros estábamos trabajando? Voy a borrar aquí todo. Escribo kill, entre paréntesis all, me pongo afuera y le doy control enter. Después, cuando estoy en esta estructura, voy a declarar la función f de x, le pongo 2 puntos igual y la declaro. ¿Cuál era? Menos 2 que multiplica a x sombrerito al cuadrado. A esa expresión yo venía y le le sumaba 4 que multiplica, que con el teclado asterisco, x, y a eso le resto 5. Le doy control enter y queda declarada. Fíjense, menos 2x al cuadrado más 4x menos 5. Y ahora lo que voy a hacer yo simplemente es que me dé la gráfica de la función. Para eso voy a escribir la misma instrucción que tengo yo aquí. Y le digo control C, la pongo aquí. Le digo control B. Le voy a quitar el WX para que me lo dé aparte. Y lo vamos a graficar, veamos, entre sí. Tendría que extenderlo un poquito más. Vamos a ponerle aquí hasta 5. Y le vuelvo, vamos a quitar. Sí, está bien. Y aquí tengo la gráfica de la función, miren. Indudablemente que esta gráfica yo la puedo poner aquí abajo. Y aquí tengo la gráfica de la función. Y le puedo dar también que me copie las instrucciones.
Y aquí están las instrucciones que me ayudan a graficar esto en el programa. Preguntas al respecto. ¿Está claro todo esto? Por mí sí, profesor. Ok, yo les voy a copiar entonces aquí una serie de ejercicios para que ustedes tengan. ¿Ok? Aunque yo les había hablado de un libro, voy a copiárselo, pero siempre les voy a dar el link del libro, que creo que no lo he puesto. Sí. Esto es para que ustedes practiquen, ¿oyeron? Bueno, y tienen suficientes problemas de esa parte para que ustedes puedan estudiar la parte de esa de los polinomios. Vamos a continuar la clase. Pero ya saben, aquí está, miren. Aquí nos dan una gráfica de la función, determinar el vértice, encuentra el valor máximo y mínimo. Esto que está aquí de dominio y rango no va a ser para nosotros. Es decir, que esto todavía no lo vamos a estudiar. Esto que está aquí lo podemos tachar. ¿Okay? Entonces ustedes van a tener las funciones y van a poner dónde están el valor máximo y mínimo y las coordenadas del vértice. Y aquí dice, miren, nos dan una función cuadrática, exprese la función cuadrática en forma normal, encuentre su vértice y los puntos de intersección. Yo les sugiero que esta parte que está aquí y esta parte que está aquí la pueden hacer utilizando el programa de GeoGebra. Pregunta al respecto en función de estos ejercicios que acabo de dejarles. No, profe, ninguna. Ok, entonces ahora vamos a entrar a otro punto. Para eso yo voy a trazar una raya aquí. Porque no es que no tiene relación, sí tiene relación, pero lo quiero separar. Y aquí lo vamos a separar de esta manera. Y ahora vamos a colocar por acá la parte de las funciones polinómicas que fueron mencionadas como expresiones algebraicas. ¿Ok? Pero aquí nosotros lo vamos a hacer desde otra perspectiva. ¿Ok? Resulta de que las expresiones algebraicas son polinomios.
Entonces yo puedo escribir un polinomio con la letra P. Y yo puedo tener aquí un polinomio y lo voy a escribir en forma general con su ecuación, que ya sabemos que es a sub n x a la n, más a sub n menos 1 x a la n menos 1, más puntos suspensivos, más a sub 0, perdón, a sub 1 x a la 1, más a sub 0. Resulta que nosotros ya sabíamos que este a sub n, este a sub n más 1, este a sub 1 y este a sub 0, los a sub n son para nosotros coeficientes. ¿Ok? Y para nosotros ya habíamos dicho de que en las monomios, x para nosotros es la variable. Ahora, recordemos que si yo, por ejemplo, tengo a x a la n, para nosotros, este valor de n que yo tengo aquí va a representar el grado, que va a ser el mayor exponente. Este valor de 3 aquí va a ser simplemente un coeficiente. ¿Ok? Y todo esto en realidad es un término. Entonces recuerden, n es el grado del polinomio, a es el coeficiente y todo completo es un término. Hay textos que dicen que es el término principal, pero cada uno de ellos se puede llamar término. El coeficiente a sub 0 que no tiene variable se le llama término independiente. ¿Ok? Entonces nosotros habíamos visto en la parte de las expresiones algebraicas los monomios y cómo se factorizaban y todo esto. Pero nosotros podemos tener polinomios que los vamos a declarar con las letras mayúsculas P aplicada a la variable X. Y esto se lee P de X. Lo voy a escribir por acá. Se lee P de X. Entonces yo puedo tener diferentes polinomios. Puedo tener el polinomio Q de X. Puedo tener el polinomio R de X. Puedo tener el polinomio S de X. Y así sucesivamente. Ahora, resulta que si nosotros vamos a hacer gráficas de polinomios, los polinomios obedecen a ciertas estructuras. Entonces yo voy a copiar algo por aquí que es bien importante para que nosotros veamos. Y eso le va a quedar en la gráfica de la función. Esto que estoy colocando aquí son las gráficas de los monomios. Y ustedes dirán, ¿cómo monomio, profesor? Que tiene un solo término. Por ejemplo, si yo quiero graficar y igual a x, eso me da una recta. Si yo quiero graficar y igual a x al cuadrado, me da una parábola. Si yo quiero graficar y igual a x al cubo, me da esta función cúbica. Y igual a x a la 4 se parece mucho a la parábola. Igual a x a la 5 me da esta función. Ahora, todas estas funciones nosotros las podemos hacer en GeoGebra. Nosotros nos vamos a GeoGebra. Voy a borrar aquí esto. Y voy a meter una por una aquí. Por ejemplo, la primera. Y igual a x. Digo, y igual a x. Y ahí está, mírenla. La segunda. Habíamos dicho, ya no la puedo llamar y, porque ya la llamé de otra forma. Si yo digo y igual a x al cuadrado, bueno, la toma g, miren, y aquí aparece la parábola. Si yo ahora digo y igual a x elevado a la 3, aquí tengo la otra función, mírenla, esta la que es en naranja, miren. Si yo voy con la otra, y igual a x elevado a la 4, entonces me da esta que está en morado, miren.
Y por último, y igual a la 5. Perdón, igual a x elevado a la 5. Y esta que está aquí, miren. Entonces aquí yo puedo graficar diferentes funciones. Por supuesto que aquí, en este programa, también las puedo hacer, pero hay que programar esto. Decirle qué función, de dónde a dónde, etcétera, etcétera. ¿Claro hasta aquí? Jóvenes. Sí, profe, todo claro. Ok, perfecto. Sí, profe. Muy bien. Bueno, lo importante es que en esta parte yo necesito que ustedes manejen, ya va, o el WX máxima o el GeoGebra. Yo lo voy a dejar a su escogencia para que ustedes de una u otra manera hagan buenos gráficos para eso. ¿Ok? Entonces voy a colocar aquí otro tema que es importante. Voy a darme un pequeño salto y voy a colocar por aquí lo que se llama como ceros reales de funciones polinomiales. Lo subrayamos. Entonces ustedes dirán, ¿de qué tiene que ver eso de los ceros, profesor? Necesitamos un enunciado. Si P de X es una función polinomial y C, entre comillas, es un número real, voy a tomar otra hoja en mi pantalla, coma. Entonces, las siguientes proposiciones son equivalentes. Dos puntos. Primera proposición de este enunciado que tengo acá. C, entre comillas, es un cero de P de X. Segunda proposición. X igual a C, entre comillas, es una solución de la ecuación P de X igual a 0. Esto lo voy a encerrar yo aquí en una nubecita. Tercero, X menos C es un factor, voy a escribir entre paréntesis, X menos C es un factor del polinomio P de X. Y cuarta proposición, C es un punto de intersección vamos a ver, sí, de X con la gráfica de P de X. Entonces ustedes dirán,
Ajá, profesor, ¿y cómo es esto entonces? Vamos a ver un ejemplo aquí para ir cerrando el día de hoy. Vamos a suponer que yo les doy el polinomio p de x igual a x al cuadrado menos x menos 6. Y yo digo por acá, voy a hallar los ceros de esta función. Entonces, aquí yo digo solución. Y lo primero que digo es que voy a factorizar. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿y cómo vamos a factorizar esto, profesor? Yo vuelvo a escribir el polinomio y digo, yo tengo que buscar dos números. R multiplicado por S que me dé menos 6 y R sumado con S que me dé menos 1. Entonces yo abro aquí par de paréntesis para poder factorizar. ¿Quién me da esos números? ¿Mm? 2 y menos 3. Exactamente, señorita. Menos 3 más 2. ¿Por qué? Menos 3 más 2 me da menos 1 y menos 3 por 2 me da menos 6. Si ya nosotros llegamos aquí y esta es la factorización, nosotros podemos observar que en esta expresión, si x yo lo hago 3 y yo lo meto aquí, entonces el polinomio en 3 me da 0. Quiere decir de que x igual a 3 es un 0 o solución de p de x. ¿Por qué? Porque lo hizo 0. ¿Tendrá otro valor? Sí. Si x ahora vale menos 2 aquí, entonces el polinomio en menos 2 se hace 0. ¿Qué significa esto? Que es un 0 o solución de p de x. ¿Ok? También puedo escribir de que x menos 2 es un factor de este. Entonces nosotros podemos escribir aquí, por ejemplo, de que también x menos 2 es un factor de p de x. ¿Ok? ¿Qué otra conclusión pudiéramos saber? También que x más 3 es un factor de p de x. Una forma de poder ver esto es tomando esta función y graficándola. Me voy acá, le digo que me dé algo nuevo, me voy aquí y escribo x al cuadrado. A eso yo le sumo x. Y a eso yo le resto 6. Y si ustedes ven acá, la función aquí está cortando precisamente en 2 y en 3, porque esas son las soluciones. Si yo me voy aquí y le digo que me dé los puntos especiales, podemos ver que A y B son puntos especiales. ¿Por qué? Porque está menos 3, que es el punto en A, que está aquí, miren. Y 2, una forma de poder visualizarlo es que yo le diga propiedades. Lo voy a cambiar todo a azul y le voy a decir que me dé un estilo bastante grande. Y aquí tengo B. Lo que no le dije fue que me diera el nombre, pero le digo que me dé el nombre y valor. Y fíjense que aquí está el 2. Este 2 que está aquí coincide con este 2 que está aquí. Es decir, cuando yo meto aquí el 2, ese 2 es el punto de corte con los ejes. Y ya va, que se me perdió. Y aquí en A, si yo le doy propiedades, le digo color, le digo azul, estilo,
grande, básico, nombre y valor. Fíjense que me está dando el menos 3. Y ese menos 3 ya va. Así cuando yo digo x a 3 es que es un 0. ¿Por qué? Porque en x igual a menos 3 y en x igual a 2 están habiendo cortes de la función. Esos son los puntos que se reflejan aquí y aquí. Ahora, si yo lo voy a ver en el otro programa, aquí, yo puedo decir aquí ahora kill, entre paréntesis all, y le digo que lo borre. Vamos a quitar este que está aquí. Vamos a cerrar esta ventana. Y vamos a quitar esto, que ya no me hace falta. Salimos kill. Vamos a declarar la función f entre paréntesis x, dos puntos igual, era x sombrerito más x menos 6. Declaramos. Y ahora voy a colocar aquí solve, entre paréntesis, solve es una instrucción de programación que acepta este programa, donde ustedes escriben f de x, y como el f de x ya lo tienen declarado aquí, se ponen afuera, y le da las soluciones. Observe que aquí me queda x igual a menos 3 y x igual a 2. Lo voy a copiar aquí como texto simple, y lo vamos a pegar aquí al ladito para que lo tengamos cerquita. Fíjense, ¿no? Ah, ya va. Me pegó la función, pero no me pegó lo demás. Ya vamos a pegarlo. Ya va. Ahora sí. Entonces ustedes pueden notar aquí que cuando x vale menos 3, aquí, se hace 0. Y cuando x vale 2 son las raíces de la función. ¿Está bien? Ustedes dirán, profesor, pero es que yo tengo aquí que el factor me está dando aquí un 0. Sí, es menos 2 en todo caso. Recuerden que la factorización que nos quedó a nosotros fue... Ya un momentico. Ah, es que nosotros tomamos aquí menos. Ya. Y aquí yo estoy tomando más. Esto tenemos que quitarlo. Yo me equivoqué escribiendo aquí. Y aquí era menos. Déjenme ver qué fue lo que pusimos. Sí, menos. Disculpen, mil perdones acá. Menos mal que nos dimos cuenta. Menos X. Pero eso se puede enmendar. Menos X. Ahora sí. Ahora sí me dan los valores, miren. Menos 2 y 3. Menos 2 y 3. Y aquí me daba, aquí era menos, discúlpenme. Fíjense que si uno se equivoca en un signo, y aquí me da menos 2 y 3. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a copiar todo esto. Y vamos a ponerlo acá. Y ahora sí me da, fíjense, ¿no? Yo decía, bueno, ¿y por qué no nos da el mismo signo? Aquí nos da x igual a 3 y aquí nos da x igual a 3. Aquí nos da x igual a menos 2 y aquí x igual a menos 2. Y si nosotros vemos la gráfica hecha aquí, aquí nos da menos 2, miren. Aquí
Aquí nos da menos 2 y aquí nos da 3.